Dos eventos marcaron la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Austin, Texas, a menos de un mes de las elecciones de medio término, un periodo clave para los partidos que buscan la mayoría en el Congreso. El mismo espíritu que nos permitió a Joe Biden y a mí recibir el voto más grande en Texas de cualquier candidatura presidencial demócrata, gracias a ustedes, el más grande en medio siglo. Uno de los grandes temas electorales es el aborto. Texas está entre los 9 estados más restrictivos del país. La idea de una política y un enfoque que le diría a alguien que ha sobrevivido a un acto extremo de violencia y violación, luego decirle, ya no tienes la autonomía, la autoridad en lo que respecta a tu cuerpo, que acaba de resistir ese acto. Harris llamó a los votantes de Texas a proteger el derecho al aborto y al voto. Republicanos criticaron la política migratoria y fronteriza de la administración Biden, pese a que Harris no se refirió a esos temas. Kamala Harris fue a Texas ayer, pero alerta, no se acercó a la frontera sur. Kamala Harris va a Texas para una recaudación de fondos, pero no visita la frontera. Abandono del deber y asombrosa arrogancia demócrata egoísta. Qué vergüenza, representante Doggett. Y siempre por la ocupación de Biden y cada una de las personas que hicieron que sucediera. Por lo pronto, la contienda política continúa. Al haber ganado 2 escaños en la Cámara de Representantes Federal, Texas resulta clave en los resultados nacionales. Embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea, Zoila Müller, fue expulsada por el Consejo de la Unión Europea, según informó el organismo en un comunicado. El Consejo acuerda declarar persona non grata a la jefa de la misión de la República de Nicaragua ante la Unión Europea. Se da así una respuesta recíproca a la decisión del gobierno nicaragüense del 28 de septiembre de declarar persona non grata a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega expulsó a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscay, por supuesta injerencia contra Nicaragua, una medida que defienden diputados oficialistas. Él expulsó de una manera expedita y en contra de lo que es la normalidad de la conducción de esas relaciones. Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, explica que las tensiones entre Managua y Bruselas causan preocupación, porque Europa es el tercer socio comercial de Nicaragua. Es un mensaje de que prácticamente nada le importa, que se está como atrincherando en una fortaleza cada vez más llena de fisuras, con menos apoyo popular y con menor capacidad de maniobra. Las relaciones entre Nicaragua y Europa se han agravado por las sanciones del Consejo Europeo contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. La economía mundial se dirige a aguas tormentosas, dijo el Fondo Monetario Internacional este martes, a rebajar sus proyecciones de crecimiento global para el próximo año y advertir sobre una dura recesión mundial si los políticos manejan mal la lucha contra la inflación. Según el FMI, la economía mundial en 2023 se desacelerará a un 2,7% respecto al 3,2% del 2022. Sin embargo, al principio del año, las proyecciones eran más positivas, con cifras que no bajaban del 3,5% para este año y el próximo. La desaceleración de 2023 será generalizada y se espera que los países que presentan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las 3 economías más grandes, Estados Unidos, China y la zona del euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por venir y para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión. Un tercio del planeta entraría en una recesión técnica, o sea, cuando una economía se contrae durante 2 semestres consecutivos. Al mismo tiempo, la inflación, y esta es una buena noticia, se reducirá en 2023 a un 6,5%. El invierno de 2022 será un desafío, pero el invierno de 2023 probablemente será peor. También para América Latina el escenario es negativo, con una previsión revisada a la baja para el próximo año de 1,7% en comparación con el 3,5% del 2022. Sin embargo, varios países como Brasil ya adaptaron medidas de austeridad al principio de 2021. Y esto ha protegido sus economías este año. Esta es una región que está expuesta a la evolución de los precios de los productos básicos, a la demanda externa y al endurecimiento de las condiciones financieras, y muchos países dependen de las remesas y del turismo, así que es una imagen un poco heterogénea. Según el presidente del Banco Mundial, los pobres son los que sufrirán más el golpe en 2023. Aún así, el FMI advirtió que hacer muy poco para combatir la inflación haría que la lucha fuera más costosa más adelante.
También dijo que los gobiernos deben evitar promulgar políticas fiscales que empeoren la inflación. Esta proyección pesimista se debe a un momento tenso para la economía mundial, ya que las persistentes interrupciones en la cadena de suministro y la guerra de Rusia en Ucrania han provocado un aumento de los precios de los alimentos y la energía durante el último año, lo que ha obligado a los bancos centrales a aumentar drásticamente las tasas de interés para enfriar sus economías. Desde el Fondo Monetario Internacional, aquí en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. La fiesta del deporte en ASU 2022 ha producido un intercambio cultural entre los 15 países que participan en esta edición. Paraguay, la anfitriona, muestra su mejor rostro para todos los visitantes. Los locales han aprovechado para dar a conocer aún más las costumbres de nuestro país, desde la comida, pasando por las tradiciones y terminando por el arte. Yo de Colombia disfrutando, soy colombiano y soy paraguayo. Sí, estamos enseñando, sí, para que aprendan un poco la cultura. Muy lindo esto de intercambiar también la cultura entre los países. Así mismo, es muy lindo. Espero que les guste a las colombianas. Soy argentina. ¿Cómo se siente? Le veo muy feliz. Estoy feliz. Estar acá es estar feliz. ¿Está muy alegre? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué le parece la organización, el evento? Excelente, excelente. Paraguay, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Surinam, Guyana, Aruba y Curazao son las naciones que integran la ODESUR. Muchos de los extranjeros han adoptado el tereré y el mate durante su estadía, pero todos coinciden en destacar la hospitalidad que brindan los paraguayos. Mientras tanto, la fiesta en familia se sigue desarrollando en todas las sedes. Las competencias van hasta el próximo 15 de octubre. Patria Noticia, Mita Fabiola Ángeles Hernández.